O sea, sin dudas estamos hablando de un gobierno prácticamente de los medios, un gobierno que ha invertido más en medios de comunicación que en obras de ejecución de gobierno. En Propuesta Semanal contamos con la participación de una personalidad bastante frecuente en este programa, que lo convocamos cuando está sobre el tapete el tema bancario, el tema financiero, el tema monetario, el tema económico en sentido general. El licenciado Juan Ramón Mejía Betances, él es economista, pero es también especialista en términos financieros y es miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, como siempre, agradecido de tu participación. Yo siempre de tu invitación, es un honor para mí estar aquí en tu Propuesta Semanal. Pues ya tú eres muy solicitado en muchos programas, lo cual es bueno. Sí, sí, sí. Vámonos a una tacita de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Los amables clientes ya en sus hogares a esta hora. Hace rato que se tomaron su tacita. Salud. Aunque hoy es sábado y se la toman domingo, se la toman un poco más tarde. Obviamente el tema son los aranceles de Trump y a nosotros nos tocó una colita ahí de un 10%. Mejía Betances, yo me sorprendí porque esto se conoce miércoles a las 5 de la tarde, se tiene ya la idea y el cuadro de los aranceles, pero Mejía Betances ya en la noche estaba publicando en Acento, y todavía ustedes lo encuentran en Acento, un artículo bastante profundo, ya asumiendo que el palo está dado y que el país tiene que tomar una serie de cosas. Buenos días, Juan Ramón. Encantado, Ramón, siempre de estar aquí contigo, como te dije. Nada, la verdad es que teníamos pensado, habíamos visto la posibilidad de que el presidente Trump iba a hacer barreras arancelarias contra prácticamente todos los países del mundo. Es un proteccionismo, es un deseo de dejar de ser un país que solamente está en el área financiera o en el área tecnológica, sino que diera un paso más y volviera a ser el país aquel que producía mucho más. Esa es la intención de Trump, ese es el deseo de Trump. Y ha visto... Parece difícil volver al pasado. Sí, no es tan fácil lograr eso y va a ser muy traumático para Estados Unidos y para el mundo las medidas que está tomando Trump. Pero de cara a la República Dominicana, yo decía que lo que es igual no es ventaja. Y al establecer aranceles prácticamente para todos los países del mundo, en principio podemos pensar que no está pasando grandes cosas para la República Dominicana. Sin embargo, al desmenuzar todos los países que sí tomaron y los que no tomaron, vemos el caso de México. En el caso de México, tiene unos aranceles muy fuertes para lo que es vehículos fabricados en México, pero no así en lo que son competitivos como nosotros, como el área textil, como el área agropecuaria y ese tipo de cosas que no lo incluyeron en ese 10%. Hasta ahora, porque uno no sabe. Eso sí, no pueden hacer fiesta. No pueden hacer pero fiesta. Ya con lo de los vehículos un tablazo. Sí, ellos sí. importan el año 2.9 millones de vehículos. Sí, sí, sí. No, definitivamente las fábricas de vehículos se habían colocado en Canadá y en México, atendiendo al principal mercado desde cerca, pero con las ventajas comparativas que le ofrecía la mano de obra barata de México y un sinnúmero de otras ventajas arancelarias y ese tipo de cosas que ofrecía México, que lo hacía más atractivo. Hoy en día, con esos aranceles, pues obviamente se comenzará a generar un atractivo por invertir en Estados Unidos, si así fuese. Pero la República Dominicana tiene que tomar en consideración esto y tomar medidas inmediatas. Nosotros podemos ir a negociar de que teníamos un acuerdo de libre comercio, obviamente un acuerdo que nosotros hemos faltado en muchos puntos, que nos han señalado muchas faltas de parte de nosotros en relación a ese acuerdo de libre comercio, pero que sí podemos utilizarlo para tratar de llegar a una negociación amistosa y meramente una negociación, porque nosotros somos un país que no tenemos el peso para
tomar medidas de reciprocidad, ni nada de eso. Yo creo que no es el punto. Ahora, sí es importante, y es lo que desgloso en mi artículo, que tomemos medidas de tipo, por ejemplo, yo propongo ahí 6 medidas que debemos tomar en consideración y que debemos hacerlas. Y son medidas que yo he estado mencionando en uno y otros artículos y siempre han sido parte de mis discursos. Nosotros debemos tener un cuerpo diplomático que real y verdaderamente salga a mercadear la República Dominicana como destino de inversión, como buscar las ventajas competitivas versus el país que él representa para tratar de generar inversión extranjera en la República Dominicana, generar exportaciones hacia ese país, e incluso los productos en los que ellos tienen ventaja competitiva, poderlos importar probablemente de esos países, o sea, aumentar el comercio con más lugares del mundo, especialmente Latinoamérica, toda Latinoamérica. Nosotros tenemos que establecer mejores relaciones comerciales, pero también Europa, podemos fortalecernos con Europa, que tiene suficiente consumo, que necesita muchos productos importados, y diversificar, creando una resiliencia a este tipo de fenómenos, como son los fenómenos de guerras, como son los fenómenos climáticos, como son los fenómenos de decisiones arbitrarias de un país como la de Estados Unidos en este momento, y nosotros diversificar nuestro mercado, pues nos permite ser más resilientes en nuestras exportaciones. Eso en primer lugar. Pero entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, oye, el mercado de la Unión Europea es formidable para la producción agropecuaria nuestra, pero el problema es que no producimos suficiente. Sí, siempre. Y contra Estados Unidos siempre teníamos un problema. En invierno no había nunca problemas de sanidad. Nuestros productos estaban muy sanos en invierno, pero desde que entraba primavera, que ellos comienzan a producir, nos comienzan a encontrar gusanos. Entonces... sí, porque ellos achacan los temas fitosanitarios, pero ellos son más difíciles con el tema fitosanitario. Exactamente. Entonces, realmente ellos tienen proteccionismo de alguna forma con temas como ese, pero en invierno son más flexibles porque producen menos y tienen más necesidad de nosotros. Pero eso nosotros lo podemos exportar a Europa, tenemos muchísimas ventajas. La República Dominicana inmediatamente no va a tener un impacto que se quiera grande, porque no hay ninguna empresa que se esté instalando en Estados Unidos ya y que vaya a abrir su puerta mañana y va a producir textil y va a mermar nuestras exportaciones. De cara al mediano plazo puede poder la economía sentir esto, y muchos de los productos que se encarecen en Estados Unidos por aranceles de las partes de esos productos que vienen importados a República Dominicana, lo vamos a sentir también mucho más caros porque van a tener el arancel de Estados Unidos y potencialmente cualquier impuesto de República Dominicana. O sea que va a generar algún nivel de inflación en el corto plazo en la República Dominicana. Otro aspecto que nosotros tenemos que tener en consideración muy importante es que hay un sector que es nuestra industria turística. Esa no tiene aranceles. No. Entonces es una exportación indirecta que hacemos de muchos rubros, porque la piña que se come un turista la producimos en República Dominicana, la lechosa, la sandía, muchas de las carnes que se comen, muchos de los pescados se producen en la República Dominicana, y es una exportación indirecta que hacemos a través de los sectores del turismo, además de otros ingresos y otro dinamismo que genera el turismo. Nosotros tenemos que seguir apostando al turismo. Tenemos que hacer inversión pública en zonas que hoy en día tienen un potencial. Por ejemplo, Pedernales se ha anunciado con bombos y platillos y el presidente, pero hay que pasar del discurso a los hechos. Hay que trabajar en carreteras. Cuando el presidente anunció que iba a hacer todo lo que iba a hacer en Pedernales, levantaron la mano como 9 hoteles, y si se están haciendo 3 es mucho. Pero lo está haciendo el gobierno. Lo está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque no ha habido una contrapartida en lo que se refiere a acueductos, en lo que se refiere a carreteras, aeropuertos, infraestructura urbanística. Tú que vienes de ese sector, Balaguer no, porque los que no éramos balagueristas reconocemos hoy en Balaguer que lo que hay gran parte de lo que hay que ver. ¿Qué Balaguer hizo en Puerto Plata?
el aeropuerto, la carretera, la infraestructura. Y entonces vinieron los hoteles. El resultado Pero el problema inmediato pedernal es que ni está el aeropuerto, ni está la carretera. Mira, yo vivo diciendo en la calle que los 11 millones o los 12 millones de turistas en la República Dominicana, ese récord no es mérito ni de Francisco Javier ni del ministro actual. Exacto. Es mérito de la visión de construcción de infraestructura de gobiernos anteriores. Cuando un gobierno hace una inversión en infraestructura, en urbanismo, en carreteras, en desarrollo de una provincia con potencial turístico, vemos que durante años, porque dura muchos años el desarrollo de una provincia, tenemos inversión extranjera, inversión privada dominicana en esa zona. Por ejemplo, zona. Esa autovía del este de Leonel Fernández. Sin dudas ha generado... en todos esos sentidos, hablando de lo que es la inversión en infraestructura, que este gobierno tiene la más baja de la historia, no de los últimos 20 años, no de la historia de la República Dominicana. Yo le decía a un colega, tú tienes que aprender a describir el metro en términos económicos. Sí. El metro en términos económicos. 300.000 dominicanos mejor descansados, llegando a tiempo a su trabajo, más descansados, son más productivos. Pero además de eso, corren, andan más rápido, se gasta menos combustible, hay menos importación de combustible. Y dice, pero solo para 300.000. No, saca esos 300.000 del metro y súbelo a la carretera. Son más carros, son más entaponamientos, el retraso no es de esos 300.000, sino de los 3 millones de ciudadanos capitaleños que vivimos, más importación de petróleo, más importación de piezas de vehículos. Eso trae como consecuencia. Entonces, no, pero además, el trasladarte decentemente, con aire acondicionado, no, en vez de estar en un carrito apeñucado. Sí, pero también a tiempo, te puedes levantar más tarde, o sea, es un sinnúmero de cosas en términos económicos que genera el bienestar económico. Defendiendo a tu líder, en menos de 8 años, hizo 2 tremendas líneas del metro. Y este gobierno, el pedacito de monorriel, que lo ve uno por la autopista. Del metro. Pero que por arriba, sí, que te da la impresión que está abandonado. No hay forma de terminarlo. No, pero hemos visto desde cero los anuncios de este gobierno y a mí no me gusta que en un problema económico como el que tenemos de tipo cambiario, con estos aranceles, ser muy político y muy adversario, pero nosotros tenemos que pasar de las promesas, del discurso a los hechos. Tenemos el mejor presidente de la historia de la República Dominicana en el discurso patriótico. Tanto que mandó las Fuerzas Armadas a la frontera hasta que paren el canal que hoy está terminado. Y resulta que no secó el río. 10.000 ciudadanos haitianos que deportaríamos semanal que no han deportado. La carretera del Ámbar que no ha comenzado. La circunvalación de Baní que era de 4 carriles y aún no se ha terminado, que se hizo, está casi lista. Se le olvidaron hacer los puentes. La presa se está hablando de que hay unas filtraciones, pero ya la inauguró. El metro de Santo Domingo se habla de que hay tramos que va a haber que tumbar porque tiene fallas estructurales. El monorriel de Santiago está inaugurado, pero todavía no está funcionando 100%. O sea, sin dudas estamos hablando de un gobierno prácticamente de los medios, un gobierno que ha invertido más en medios de comunicación que en obras de ejecución de gobierno. Necesitamos que se siente a gobernar, que se hagan las cosas. Hoy en día nosotros tenemos que llamar a nuestro cuerpo diplomático y tratar de que nuestros embajadores, nuestros cónsules, tengan metas de relaciones comerciales. Yo te interrumpí en los 6 puntos. Sí. Te llevé a un área que es tentadora, que es la de cuestionar al gobierno. Pero el resto de los puntos. Tú comienzas con lo de las embajadas, fundamental. Lo de la embajada es fundamental. Lo de que apostemos a la inversión
pública en sectores que se pueden desarrollar como Pedernales, Montecristi, generando mayor dinamismo de la economía, porque la inversión pública genera dinamismo mientras se construye y posteriormente genera inversiones. Yo siempre he puesto el ejemplo de un camino vecinal que genera que una finca comience a producir, el mismo ejemplo que acabamos de poner de Bávaro. El tercer punto es que sigamos apostando a nuestra industria sin chimenea, que es el turismo, porque el turismo no tiene aranceles y tenemos que seguir apostando a eso. Sabemos que tenemos que generar una resiliencia en cuanto a tener más sectores, porque en pandemia el turismo desapareció y en una posible guerra o en un posible problema climático el turismo puede bajar. Otros puntos que están señalando muchos economistas internacionales es que Estados Unidos podría entrar en una depresión. Eso sería una reducción de las posibles remesas y una reducción del turismo, que es nuestro principal fuente de turismo en Estados Unidos también, pero como no tiene aranceles podemos apostar a esa industria. Otra cosa es que nosotros tenemos un problema migratorio, que este gobierno se ha hecho de los oídos sordos. Yo te he escuchado hablar, a ti que te sigo, y muchos programas, y el problema no es lo que pasó en Fiusa, el problema es que haya tenido que pasar eso, que haya tenido que el pueblo manifestarse, porque el gobierno ha tenido oídos sordos en cuanto a lo preocupante de la migración. Porque hay de nuevo mediático, todo es mediático. Sí, se han quedado con que si el agua fue culpa de los manifestantes, o si fue culpa de la... No, presidente, lo que este país está pidiéndole es que tome medidas con la migración haitiana, que esa mafia de traer parturientas y mamar de nuestro presupuesto nacional para atender la deuda histórica de Haití, sabiendo usted que tenemos una deuda con nuestros conciudadanos dominicanos, no podemos seguir dando salud y dando educación a los vecinos haitianos cuando todavía no hemos sido capaces de dársela dignamente a nuestros dominicanos. Entonces, en términos de eso, el trabajo, nosotros tenemos que hacer una mejoría y una tecnificación del campo y otros sectores de la construcción, que puede ser que no sean bloques, sean prefabricados y ese tipo de cosas, de manera de hacerle atractivo ese empleo, ese trabajo a nuestros ciudadanos y depender menos, porque hay que decirlo, de alguna forma en este momento dependemos porque se han deprimido demasiado los salarios del sector de la construcción y solamente los haitianos asumen ese trabajo. Entonces necesitamos reformar nuestra fuente, nuestra forma de hacer las construcciones, de hacer la agricultura, para que sea más digno para los dominicanos y poder sustituir y hacer valer la ley de por lo menos el 80-20 que dice la ley. Otro aspecto es que nosotros apostamos a una reforma fiscal sin anuncios, sin decretos. Y tú dirás, ¿cómo así? Una reforma fiscal, yo no estoy hablando de una reforma tributaria, no estoy hablando de cobrar más, no estoy hablando de cobrar más, estoy hablando de racionalizar el gasto público, la inversión pública. Nosotros tenemos que bajar esa nómina superabundante y clientelar que tiene este gobierno. Nosotros tenemos que dejar de dar las pensiones solidarias politizadas que no cumplen con los requisitos de ley. Nosotros tenemos que, supuestamente, una pobreza que baja, sin embargo, las tarjetas destinadas de Supérate a ese sector de pobres extremos sube, que es una contradicción, lo que quiere decir que es también clientelar, y tenemos la más baja inversión de capital de todos los tiempos en la República Dominicana, que siempre ha oscilado 16, 18, en la época de Balaguer 20 y pico %, hoy en día está por debajo del 12%, y sigue bajando, y el propio gobernador del Banco Central en sus informes hace señalamientos de que la inversión de capital, el gasto de capital versus el Producto Bruto Interno está por debajo de su histórico, y lo señala el gobernador porque es al final una de las principales causas al desfase que tenemos hoy en día.
En materia económica, la República Dominicana y el gobernador tiene un dilema. Vamos a hacer una breve pausa, porque yo no quería desaprovechar tu condición de banquero para hablar de la tasa de interés, del tipo de cambio y ese tipo de cosas. Volvemos en unos minutos. Continuamos con el economista y experto en temas financieros, Juan Ramón Mejía Betances. Abordamos todo el tema de los aranceles, el impacto en la República Dominicana. Pero hay un tema también importante. El tipo de cambio ha tenido un comportamiento atípico de 3 a 3.5% anual de depreciación. En el 24 fue 5.5% y entre enero y marzo llegó casi a 4%. El banco tomó una serie de medidas que está tumbando el tipo de cambio. Vamos a eso. Mira, sin duda el gobernador del Banco Central está en un dilema que aún es mayor con el anuncio de los aranceles de Trump. ¿Por qué? Porque en sentido general nosotros pensaríamos en que debemos... La economía dominicana ha tenido una desaceleración. Al pasar de un crecimiento de 5.5 en noviembre del año pasado hasta en enero 2.2% de crecimiento, lo que quiere decir... y no publican febrero, y ya estamos en abril. Sí, estamos en abril y no han publicado febrero. Eso porque el dato es muy malo. Muy claro. Eso quiere decir que los datos vienen malos, porque el gobernador es muy bueno dando buenas noticias. Sí. Pero cuando son malas trata de... Y él quisiera aplicar esteroides monetarios para revertir eso. Exactamente, pero es todo lo contrario. En vez de aplicar esteroides monetarios, tiene otro problema, que es el problema del tipo de cambio, que manda otra receta: eliminar los esteroides absolutamente. O sea, no puede aumentar la masa monetaria, no puede hacer medidas expansivas de crecimiento económico, porque eso haría que el tipo de cambio se dispare más. Lo que ha hecho es todo lo contrario, tratar de tomar medidas restrictivas. Sin embargo, yo escribí un artículo, también la semana pasada, salió el lunes, en el que hablaba de que le quedaban pocas, que él hablaba de un arsenal de medidas monetarias, y yo evaluando, la verdad que me sorprendió, porque sí, pudo sacar de abajo de abajo de la manga unas cuantas medidas muy atinadas, pero cortoplacistas. Sin duda son medidas cortoplacistas. Si la tasa va a bajar, pero va a volver a subir. Exactamente. O sea, la banca, en sentido general, cuando ven la banca y los empresarios y los ciudadanos y todo el mundo, cuando ve un tipo de cambio que está nervioso, pues tiende a resguardarse en la moneda más fuerte. Y eso, la banca tiene una posición a largo plazo que podía decir, bueno, vamos a comprar dólares y no lo vendan porque el tipo de cambio está nervioso, luce especulativo, es especulativo, pero en realidad también es cuidando la depreciación de la moneda que nosotros tenemos, no tener esa pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda dominicana. Entonces el gobernador del Banco Central dijo, pues ustedes están subiendo su posición y la están manteniendo por encima, pues voy a tomar una resolución en la que los obligo a bajar esa posición. Eso obliga que mucho de lo que eran reservas que tenían esos bancos, lo tuvieron que inyectar al mercado. El gobernador le está dando un seguimiento personal prácticamente, según me comentan algunos banqueros, de que se hagan las inyecciones, que vendan, que bajen sus posiciones en dólares, y eso obviamente ha generado un pico de oferta que no corresponde a exportaciones, sino a posición que tenían. A su vez los bancos pierden dinero en términos cambiarios, porque son dólares que ellos compraron probablemente a una tasa más alta y ahora lo están vendiendo. Ahora están en una carrera del que lo logre vender a la tasa más alta, pero eso genera una oferta grande que va a lograr que baje el tipo de cambio y que muchos de ellos van a tener pérdidas cambiarias. Pero cuando eso se acabe, tenemos la misma situación y el ingrediente de un arancel, y no solo eso, probablemente el gobierno le diga,
tenemos que defender nuestras empresas exportadoras. Ahora tienen un 10%, la devaluación es buena. Sí. Entonces, un gobernador... Es decir, si tú aprecias mucho el tipo de cambio, todavía le va a dar más duro a la zona franca. A la zona franca, porque tú estás hablando de que van a tener que cambiar más dólares para poder pagar sus nóminas, pero además, cuando logren hacer esas exportaciones van a tener que pagar un 10%. O sea, estamos grabando más fuertemente a nuestra zona franca. Pero no deja de ser cierto, y por ahí el dilema, de que sin dudas el tipo de cambio al alza, si bien favorece a nuestra zona franca, a nuestros sectores hoteleros, desfavorece a la sociedad dominicana en su conjunto, porque es inflacionario. Por todos los lados es inflacionario, porque el combustible se importa con dólares, el precio del combustible se calcula basado en el tipo de cambio también, y todos los productos, la mayoría de los productos se compran con dólares, porque nosotros tenemos un alto componente de productos importados. Y los que no son importados, por ejemplo, usted puede decir, el pollo no es importado, sí, pero el maíz que se come el pollo es importado. O sea que todo tiene un ingrediente del dólar. No, y casi todo está dolarizado, las viviendas, una cantidad de bienes. Exactamente. Y servicios están dolarizados. Sin duda, sin duda. O sea que en ese sentido tenemos un dilema en la economía. Y yo decía en ese artículo que publiqué el lunes que no todo lo puede hacer el Banco Central, que realmente una economía sin una adecuada inversión de capital, sin una continuidad de la inversión de capital, tiende en el largo plazo a ir, en la medida que la ciudad de Bávaro y Punta Cana, donde se hizo la supercarretera, donde se hizo urbanismo, se ha hecho acueducto, llega a una madurez. En esa medida comienza a desacelerar la inversión. Lo mismo pasó con Puerto Plata, aunque ahora tiene un nuevo polo dentro de Puerto Plata, pero pasó con Puerto Plata, va a pasar con Terrenas que se van copando. Entonces, en función a eso, necesitamos un Estado que tenga inversión estratégica, gasto público en sectores estratégicos de la infraestructura para generar más desarrollo. Cuando usted hace un camino vecinal, cuando usted hace una carretera interurbana entre ciudades, usted logra que el comercio se agilice entre esas dos poblaciones, logra proyectos ecoturísticos, proyectos turísticos de montaña, un sinnúmero de cosas que hoy en día no está pasando tan aceleradamente como debería estar pasando, porque el gobierno ha parado la inversión pública. Pensar en ir a uno de los pueblos del país con 4 años la carretera autopista Duarte, la principal autopista de la República Dominicana, en medio de una remodelación, se hace cuesta arriba. Eso merma las potenciales ventas de proyectos turísticos en Jarabacoa, en Constanza y en otras ciudades. Eso aumenta las importaciones por las piezas de los vehículos de carga que toman hoyos, que toman problemas. Sin duda la inversión pública es indispensable para generar desarrollo, y este gobierno no ha tenido el atino de mantener un nivel de inversión pública y de promoción del desarrollo. Sin embargo, lo peor de todo, es lo que yo digo, es que lo saben. Lo saben porque lo anuncian a diario. Sí. O sea, si no lo supieran ni lo mencionaran, pero ellos saben que eso es lo que satisface muchas necesidades de desarrollo de un país, y no lo hacen, no terminan ninguna de las obras. Sin duda este país tiene al gobernador del Banco Central, que tiene sus luces y sus sombras, pero más luces, mucho más luces que sombras, lo tiene en una encrucijada. Hoy tengo que dinamizar la economía, pero hoy tengo que cuidar el tipo de cambio. ¿Cómo hago? Tomó una muy atinada medida, exigirle al sector financiero que baje su posición, y momentáneamente va a tener un efecto muy positivo y va a generar la confianza en algunos partes del sector económico que no comprenden que no se ha sanado el mal, sino que se le dio una aspirina para que le bajara la fiebre sencillamente. Definitivamente. Bueno, te felicito, brillante el enfoque. Esa es la ventaja de ser economista, banquero, financista, y coincido perfectamente con tu punto de vista, y te felicito por la rapidez con que tú escribes los artículos. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias a ti por traerme aquí, encantado, y feliz domingo a todos los televidentes.
Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.